Bendiciones en el nombre de Jesús. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en esta bella tarde de martes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hablarles algo interesante. Quiero hablarles respecto al yugo. Vamos a entrar de lleno en el tema. El yugo. Hay yugo de bien y yugo de mal. Te voy a ayudar a diferenciarlos. Te voy a ayudar a identificarlos y las consecuencias que cada uno de estos tiene. Bien, vámonos con el primer versículo, Mateo 16:24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En un principio yo no entendía lo que Dios trataba de revelar con tomar tu cruz. Y yo le decía hasta hace poquito: Señor, pero ¿qué es tomar mi cruz? ¿Qué es tomar yo mi cruz? ¿Qué significa tomar mi cruz? Entonces comprendí que la cruz representa un yugo. No sé cuántos han leído el testimonio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él cargaba la cruz, cuando iba rumbo al Calvario, ¿no? A la crucifixión. Él cargaba su cruz, afligido, sangrando, herido, adolorido, sin fuerzas, ¿no? Y llegó a caerse algunas veces, ¿no? Entonces, lo que aquí Mateo 16:24 nos enseña es que tomar tu cruz representa el yugo de Dios. Lo que dice aquí Jesús es que tomemos el yugo de Dios. Pero ¿cuál es el yugo de Dios? ¿Cómo puedo identificar el yugo de Dios del yugo de los hombres o del yugo de la carne? El yugo de Dios lo vas a identificar por todo lo que la palabra de Dios te revela y te dice sobre lo que va a sucederle a todo aquel que decida seguir a Cristo. Cuando tú decides seguir a Cristo, viene sobre ti la aflicción, viene sobre ti la prueba, viene sobre ti el desierto, viene sobre ti el dolor, viene sobre ti las dificultades. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, este es el yugo de Dios. Este es el yugo de Dios que debemos cargar todos los días. Debemos caminar todos los días acompañados de la aflicción, acompañados del dolor, acompañados de la persecución. Este es el yugo de Dios. Ahora bien, ahora que te he hablado sobre el yugo de Dios y que ya puedes identificar el yugo de Dios, ahora te voy a hablar sobre el yugo del hombre o el yugo de la carne. Yugos falsos, yugos mentirosos, que lo único que hacen es desgastarte. Y creo que voy a empezar fuerte. Uno de estos yugos más comunes es el afán. Uno de los yugos más comunes es el afán. El afán es un yugo muy pesado que te consume tus fuerzas, te desgasta el alma inútilmente y vanamente, porque trabajas y te esfuerzas por un propósito inútil y vano, que lo único que hace es consumirte, tragarte las fuerzas. Porque el afán no te beneficia nada. Entonces, algo que el Espíritu Santo me hacía entender es que muchas personas el día de hoy y en estos últimos tiempos trabajan y se esfuerzan vanamente y ponen sobre sus hombros cargas pesadas que les consume el alma,
que les desgasta y se esfuerzan vanamente por un propósito que no tiene ningún beneficio espiritual, sino que son simplemente deseos de la carne. La gente desgasta su carne y su alma por un deseo de la carne. Imagínense hasta qué punto, ¿no? Entonces, este es un yugo del mundo, el afán. ¿Por qué? Cuando está sobre ti el afán, te vuelves afanoso a la vida, te vuelves afanoso a las cosas materiales, te vuelves afanoso al trabajo. Y uno de los más habituales suele ser el trabajo. Largas jornadas de trabajo, injusticias, maltratos, a veces hasta mala paga, ¿no? Te desgastas el alma, el cuerpo, y llega un punto en la adultez en la que te sientes derrotado, cansado, fatigado, angustiado, desesperado, porque no puedes cargar con ese peso. No puedes cargar con ese peso de la adultez. Llega un punto en el que te desgasta tanto que dices: Señor, ayúdame. Siento que ya no puedo. Pero, ¿por qué? Y es que esto es algo que tú has acarreado a tu vida por tus decisiones. Porque las decisiones son las que determinan el yugo que va a estar sobre tu espalda. Si tú decides, por ejemplo, o tú tienes prioridades, tanto las decisiones como las prioridades son las que van a determinar en tu vida el yugo que vas a cargar. Por ejemplo, si tu prioridad es tu familia y no Dios, si tu prioridad es tu trabajo y no Dios, si tus decisiones es mejor trabajar que servir a Dios, entonces el yugo que vas a cargar sobre ti va a ser muy pesado. El yugo que vas a llevar sobre tus hombros va a ser muy pesado. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero, porque ligera es mi carga, mi liviano es mi yugo. Refiriéndose a la cruz, ¿no? A lo que nos dice Mateo 16:24 sobre tomar cada uno su cruz. Entonces, ¿qué otros yugos te puedo hablar? Bien, otros yugos que te puedo hablar son la responsabilidad, el compromiso. También son yugos. Ya sea hacia dónde esté inclinado tu responsabilidad o hacia qué esté inclinada tu compromiso, ¿no? Va a variar en tu peso, en tu yugo, en tu cruz. La va a hacer más pesada o más ligera. Porque en sí la cruz es todo lo que tú vas a cargar en tu vida hasta el fin de tus días. Es todo ese peso que tú vas a cargar sobre tus hombros, en tu alma. Pero te dice Jesús: venid a mí, ven a mí, y yo te voy a hacer descansar de tus cargas, de tus yugos. Aquí lo que Dios nos dice es que nos está haciendo un llamamiento para acercarnos a Él y entregarle esas cargas que no podemos. Muchas veces, por ejemplo, el ser padre. Yo no soy padre, pero yo siento empatía hacia un padre o hacia una madre. O sea, percibo empáticamente lo que a veces siente un padre o una madre respecto al yugo, ¿no? De ser padre, la responsabilidad de ser una madre. Por ejemplo, me ha tocado conocer madres solteras que les toca llevar un yugo muy pesado y trabajan largas jornadas para darle lo necesario a sus hijos. Se matan trabajando para darles de comer a sus hijos. Se vuelven desgraciadamente dependientes del trabajo y de las riquezas, no de Dios. Porque cuando te vuelves dependiente de Dios,
ves sobre tu vida y sobre tu casa la provisión, el sustento. Pues dice la palabra de Dios que Él no dejará a la viuda y al huérfano desamparados. Pero esto depende en dónde esté depositada tu confianza. Si en las riquezas, en el dinero, en tu trabajo, en tus propias fuerzas y no en Jesús. Entonces, gloria sea Jesús. Esto es los yugos, ¿no? Los yugos que podemos tener todos los días y la carga que cada uno lleva sobre sus hombros, ya sea más ligera o más pesada. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar que tengo una cruz muy pesada, que llevo una carga muy pesada y que necesito descargarme? Por ejemplo, no solamente físicamente, también espiritualmente hablando. Hay cosas espirituales que en tu cruz ponen un peso, un yugo más. Por ejemplo, para que me entiendas mejor, cuando una persona va a un gimnasio y va a levantar pesas, de esas pesas de barra, se les ponen unos discos a los lados que dicen 20 o 40 kilos, o etcétera, ¿no? Y a cada lado, por ejemplo, para empezar le ponen, no sé, 10 y 10 o 20 y 20 y levantan pesas. Pero después dicen, no, voy a levantar más. Y le ponen otros 20 de este lado y otros 20 de este lado. Entonces pasaría a ser 80 kilos y estaría más pesado. Asimismo funciona tu cruz. Conforme a las decisiones que tú tomes, van a añadirle a tu cruz más peso. Van a añadirle a tu cruz más carga y más pesado, por lo tanto se te va a hacer llevarla día tras día. Entonces, aquí lo que Dios nos enseña es que nos descarguemos en Él, que nos despojemos de aquellas, porque tenemos la decisión y la voluntad de despojarnos de toda esa carga, porque muchas veces lo que el hombre carga sobre sus hombros son cargas falsas, cargas inútiles. Muchas veces la gente lleva sobre sus hombros un yugo innecesario que solamente lo único que va a hacer es desgastarte y solamente para complacer tu carne. Por ejemplo, algo que a mí me ha pasado y que yo lo sentí muy pesado en algún punto de mi vida y que me desgastaba emocional y espiritualmente. Son, ¿cómo se le dicen? Las deudas, o cuando te comprometes con un crédito, ¿no? En una empresa para sacar a crédito algo y te comprometes cada semana con pagar, o cuando te comprometes con el banco y sacas una tarjeta de crédito. Estás poniendo sobre tu vida un peso, un yugo innecesario que lo único que va a hacer es hacer más pesada tu carga. Ese es un yugo innecesario y muchos están dispuestos a cargarlos, pero con el tiempo te desgasta. Ahora bien, quiero hablarte también de esos yugos espirituales, de esos yugos que también le añaden carga, ¿no? A tu cruz. No solamente físicos, como lo puede ser endeudarse, sino también espirituales. Por ejemplo, cuando tú decides amar a una persona, cuando tú decides ligarte, bueno, sí, decides amar a una persona, y cuando tú amas a una persona, muchas veces suele desarrollarse una ligadura en el alma, una ligadura que te desgasta emocionalmente, porque por ejemplo te encariñas,
te enamoras hasta un punto, te aferras tanto a una persona que muchas veces te engaña, te es infiel, eh, te aferras a una persona que se aprovecha de ti, te aferras a una persona que te paga el bien con el mal. Claro, como hijos de Dios somos llamados a perdonar, a pagar el mal con el bien, sí, pero no por eso significa que vamos a permitir que los demás se aprovechen. No por eso vamos a permitir que los demás pues se aprovechen de nosotros, ¿no? Que se burlen de nosotros. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y aprender a soltar. Ahora bien, está en ti el soltar esas cargas. Está en ti el soltarlas o el seguir cargándolas y que te desgasten. ¿Cuántos de ustedes no han sentido en algún punto de sus vidas de forma espiritual más liviana, ¿no? Yo en algún punto de mi vida he sentido más ligero y más liviano mi cruz. Y dices, wow, me quité un peso de encima. Me siento como más ligero. Me siento como más, sí, como más liviano. Y esto suele ocurrir porque te has despojado y Dios ha quitado de ti esas cargas que le has entregado, porque de ti depende entregar esas cargas a Cristo. Entonces, para concluir, es tu voluntad y tu decisión si le entregas tus cargas a Cristo o si decides seguir cargándolas y que te desgasten, que te consuman, que te carcoman hasta los huesos, hasta el alma. Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ti, querido hermano, querida hermana, querido oyente. Te ha hablado tu hermano en Cristo, Adán. Espero que tengas una linda tarde, noche o mañana, según sea la hora que veas este video. Nos vemos en la próxima. Shalom.